Bueno, bienvenidos a otra clase de microbiología. Ahora vamos a continuar con el tema de crecimiento y metabolismo bacteriano. Ya estuvieron viendo en la clase anterior cuáles son los factores que afectan en el crecimiento de las bacterias, para, o sea, para que se multipliquen, como son la temperatura, el oxígeno, y qué métodos podemos utilizar nosotros para eliminarlos de superficies inanimadas, superficies inertes, y también de las manos, que son una gran fuente de transporte de los microorganismos. Porque nosotros estamos todo el tiempo en contacto con los microorganismos. Por eso es que en nuestro cuerpo existen diferentes sistemas de barrera o de defensa para prevenir las infecciones. Dentro del ojo, la primer barrera son las pestañas y las lágrimas, que justamente con cada pestañeo y con lagrimeo lo que hacen es como una escoba, barren la superficie ocular y de esa manera evitan que alguna partícula que haya llegado quizás con el viento se deposite y sea la fuente de una probable infección, ya que en esa partícula puede haber microorganismos. También en las lágrimas tenemos sustancias bactericidas, como son la lisozima. Recordemos que era la sustancia descubierta por Fleming, que es donde actuaba esta enzima, ¿se acuerdan? Actuaba ¿a dónde? A nivel de la síntesis del peptidoglicano, principal componente de las bacterias gram positivas. También en las lágrimas hay lo que es la inmunoglobulina A secretora, forma parte del sistema inmune, son anticuerpos. Y bueno, esto va a tener varias funciones, tratar de evitar que las bacterias justamente se adhieran, o sea, que recordemos que es, la adhesión es el primer paso a la infección, pueden también combatir alguna toxina, etcétera. Pero la principal barrera es que tener el epitelio corneal intacto. Es lo mismo que ocurre con la piel. O sea, ustedes, por ejemplo, si en la mano la tienen, la palma, la piel de la mano está sana, no van a ingresar las bacterias. Pero si yo me corto, ahí por esa herida pueden ingresar microorganismos. Y es lo mismo que ocurre en el ojo. En un epitelio corneal intacto es difícil que ingresen los microorganismos. Pero si, por ejemplo, por el uso del lente de contactos eso se empieza a irritar, se empieza a agrietar esa pared, pueden empezar a penetrar los microorganismos y generarnos infecciones. Y ahí tenemos que recurrir a los famosos antibióticos. Los antibióticos son sustancias producidas por microorganismos, bacterias u hongos, y su finalidad es justamente la de inhibir el crecimiento bacteriano o de producir su muerte, la lisis. Es una definición un poco amplia. ¿Esto es por qué? Porque justamente dentro de esa definición o esa familia de antibióticos hay una gran cantidad de sustancias que van a tener diferentes características. Y en base a esas características también las podemos clasificar y agrupar. Una de las primeras clasificaciones que vamos a ver es en base a su origen. Pueden ser naturales, semisintéticos o sintéticos. Los naturales, justamente como su nombre lo indica, vienen de la naturaleza. Son justamente producidos por bacterias u hongos, que justamente en realidad ellos ¿para qué lo usan? Para justamente combatir otras bacterias que los puedan atacar, que quieran ocupar su nicho, su lugar en la, por ejemplo, en la piel o en otra parte. Y ahí encontramos justamente a la famosa, recordemos, a la penicilina, descubierta por Fleming, que era producido por un hongo, que era un penicillium. Lamentablemente la penicilina solo actúa sobre los gram positivos. Y entonces es como que nosotros nos vimos obligados a tener que, a esas sustancias que habíamos descubriendo, irlas modificando un poquito en base a nuestras necesidades. Por ejemplo, modificarla para que no solo actúe sobre los gram positivos, que actúe sobre algunas otras bacterias. Ahí surge, por ejemplo, la ampicilina. También las bacterias se fueron defendiendo de esos antibióticos, generando resistencia. ¿Y nosotros qué hicimos? Tomamos esas sustancias, las fuimos modificando un poquito, a ver si con esas modificaciones podíamos evadir el sistema de resistencia de las bacterias. Y ahí surge, por ejemplo, las cefalosporinas. Y a veces con eso no nos alcanza con modificar antibióticos ya conocidos, sino que tenemos que directamente generar en el laboratorio por síntesis química nuevos antibióticos. Y ahí, por ejemplo, encontramos a la gran familia de las quinolonas, que ya después vamos a ir viendo.
A su vez, también se las puede clasificar en base a cuán efectivo es mi arma. O sea, ¿cuántas bacterias puedo matar? ¿Mato muchas familias o solo algunas? En un principio, como cuando los médicos no tienen idea de cuál es el microorganismo que está causando la infección, suelen utilizar lo que se llama antibióticos de amplio espectro. Es decir, que va a matar varias familias para así me aseguro que el paciente está cubierto. Pero eso tiene ciertas desventajas. O sea, por un lado es verdad, me aseguro, digamos, que lo estoy cubriendo contra varios microorganismos, pero puede estar afectando bacterias que son buenas para mí. Por ejemplo, la flora intestinal. Y a su vez también al no discriminar, y también se favorece un poco la resistencia. Pero bueno, en primera instancia se suele hacer eso. Y después, cuando ya se sabe cuál es el microorganismo que está causando la infección, ya es como que empiezo a agarrar, a acertar la puntería, a dirigir más mi misil hacia la diana, hacia el blanco que yo quiero afectar. Y entonces ahí surge ya se empieza a bajar, a descalonar, como se dice, a antibióticos ya de un espectro más limitado. O sea, que actúan sobre algunas especies bacterianas. Un ejemplo que ya vimos, por ejemplo, es la penicilina. La penicilina es un antibiótico de espectro limitado, solo actúa sobre gram positivas. Otra característica muy importante que deben tener los antibióticos es lo que llamamos toxicidad selectiva. ¿A qué me refiero con esto? Es decir, que sean selectivos, justamente, que no afecten a todo, que maten a las bacterias, que sean tóxicos para las bacterias, pero no para el huésped, ya sea nosotros o, por ejemplo, los animales cuando son de uso veterinario. Y para lograr esto es importante, volvemos a puntos que ya hemos visto anteriores, conocer cuáles son las estructuras y las características bioquímicas de las células bacterianas, porque de esa manera podemos elegir blancos o dianas de los antibióticos a sustancias como por ejemplo el péptidoglicano, que está solo en la pared de las células bacterianas, pero no está en la pared de las células eucariotas, como son los betalactámicos. Pero bueno, esto es un poquito relativo como todo. Lamentablemente, algunos antibióticos pueden tener efectos secundarios, o sea, generar una toxicidad, ser, por ejemplo, nefrotóxicos, es decir, que producen daño renal, ototóxicos, daños en el oído, etcétera. Y muchas veces lo que se trata de hacer con esos antibióticos que tienen ciertas toxicidades es como que se los reserva, se los guarda en un cajón para circunstancias especiales. Otra característica es que los antibióticos pueden ser bactericidas o bacteriostáticos. En líneas generales, son antibióticos bactericidas todos aquellos antibióticos que actúen sobre lo que es la barrera de la bacteria, sobre la pared, sobre la membrana plasmática o sobre funciones esenciales. Porque justamente van a alterar esas funciones esenciales o va a alterar lo que es la pared y la membrana, y entonces la bacteria se va a volver más débil y se va a terminar lisando, destruyendo. Y acá ya vimos varios ejemplos. Después vamos a verlos, pero por ejemplo los beta-lactámicos que ya vimos son bactericidas, porque actúan sobre la pared. Y bacteriostáticos son aquellos antibióticos que lo que hacen es, en líneas generales, son los que actúan más sobre el metabolismo de la bacteria, como que aquellos que afectan su crecimiento, su multiplicación, por ejemplo, a nivel de la síntesis de las proteínas, van a ser en general como más bacteriostáticos, como por ejemplo el cloranfenicol. Y a veces vos decís, ¿pero qué me sirve esto? Porque a veces es importante saber qué antibiótico voy a utilizar. En líneas generales, los antibióticos lo que hacen es justamente bajan la carga bacteriana para que después el sistema inmune termine de eliminar la infección. Pero en algunos pacientes, como por ejemplo los inmunocomprometidos, su sistema inmune es debilucho, entonces hay que tratar de ayudarlos un poquito más. En esos casos, quizás un bacteriostático y no es lo más adecuado. Lo mejor que sea un bactericida para justamente disminuir la presión sobre el sistema inmune y que no tenga que trabajar tanto. O sea, ayudarlo lo más posible. Después existen factores que también pueden afectar, a ver si son bactericidas o bacteriostáticos, más allá de las características propias del antibiótico. Como son, por ejemplo, que los antibióticos, para que puedan actuar, en algunos casos tienen que tener una cierta concentración, una buena concentración en el sitio de acción. Si no hay buena concentración, el antibiótico, por más que bactericida que sea, no lo va a matar. En otros casos,
si bien tiene que tener una cierta concentración, también tiene que estar un cierto tiempo en el sitio de infección para que su acción sea efectiva. La cantidad de bacterias que tengamos. Por ejemplo, en los abscesos. ¿Qué es un absceso? Un absceso es como, imagínenselo como un grano lleno de pus, donde hay bacterias, células de defensa, etcétera. Ahí hay tanto contenido bacteriano que el antibiótico, por más que llegue, a veces no llega a actuar. Entonces, ¿qué se suele hacer? Uf, explotar el grano. O sea, en realidad, no. Drenar el absceso, tratar de sacar todo ese material y de esa manera bajamos un poco la carga bacteriana y facilitamos la acción del antibiótico. ¿En qué fase de crecimiento esté la bacteria? Recordemos que ahora vamos a ver que estos antibióticos actúan justamente en cuando la bacteria está multiplicando, se está reproduciendo, entonces, ¿qué está? Activa. Si esta bacteria está medio dormidita, medio ahí, y los antibióticos quizás no actúan tan eficientemente. Y otra cosa que va a afectar es lo que se llama la farmacocinética. Oh, nombre complicado, pero no lo es tanto. Farmacocinética es justamente cómo se mueve la cinética, cómo se mueve el antibiótico a lo largo de nuestro cuerpo. O sea, el recorrido que hace desde que ingresa, desde que es absorbido, cómo va llegando a las diferentes partes del cuerpo a través de la sangre, cómo es procesado ese antibiótico para después ser eliminado por nuestro cuerpo. Todo eso va, esos distintos pasitos son cruciales para ir viendo cuál es la concentración que alcanza el antibiótico justamente en el sitio de infección. Por ejemplo, hay algunos antibióticos que son muy buenos para infecciones de sangre, pero que no llegan bien a los tejidos. Entonces ahí quizás no me conviene ese antibiótico, sino me conviene otro que sí llegue bien. Y también van a afectar la toxicidad que pueda generar ese antibiótico. Por eso es importante tenerlo en cuenta, esto para los médicos, a la hora de elegir un antibiótico u otro. Y en el ojo, ¿qué es lo que pasa? Bueno, el ojo acá es muy particular, tiene estructuras muy particulares, que pueden afectar también justamente cómo se mueve el antibiótico a través del ojo. Tenemos la conjuntiva es una estructura rica en vasos sanguíneos, o sea que va a haber una buena absorción, pero lo que puede verse afectado un poquito en este caso, la concentración del antibiótico, es por el parpadeo y el lagrimeo reflejo. A la córnea ya le cuesta un poquito llegar, por eso a través de lo que serían, por ejemplo, gotitas. Lo que puede favorecer un poco a veces que llegue el antibiótico es cuando hay inflamación. La inflamación afecta a las membranas, o sea, es como que le hace como poritos, aumenta la permeabilidad y el antibiótico pasa un poquito mejor. En el caso del epitelio corneal es una membrana lipídica, por lo cual si es liposoluble, mejor, va a pasar mejor. El estroma corneal está formado por agua y fibras de colágeno, ahí como que ya el antibiótico tiene que nadar, o sea que por lo tanto tiene que ser hidrofílico para que justamente pueda atravesarla. Y, y después finalmente tenemos el vitrio, por ejemplo, que es una estructura gelatinosa, ya ahí las sustancias pasan como más difícil, como que nadan en dulce de leche el antibiótico acá. Entonces, son todas características farmacológicas que es importante tenerlas en cuenta también para ver cuál es el antibiótico que se va a elegir, cuál es la vía por la cual se va a administrar el antibiótico, etcétera. ¿Y cómo actúan los antibióticos? Bueno, recordemos entonces, primer punto, vamos de afuera para adentro. Tenemos lo que actúan sobre la pared, ya algunos lo vimos, los betalactámicos. Que recordemos qué es lo que hacían los betalactámicos. Se unían a las famosas PBP, Penicillin Binding Protein, proteínas unidoras de penicilina. Y lo que hace justamente es, recordemos entonces, el antibiótico se unía, esta enzima no actuaba, no se generaban los enlaces que unían las cadenitas peptídicas del peptidoglicano, o sea que la malla cima mía era mucho más debilucha y por lo tanto se terminaba rompiendo la pared y muriendo la bacteria. Estos beta-lactámicos tienen una característica de que no penetran muy bien el ojo. Pero bueno, como le decía, a veces podemos elegir otras vías para facilitar y lo podemos usar para otro tipo de infecciones. Por ejemplo, una opción es la cefuroxima, uno de los beta-lactámicos que lo ponen directamente de forma intracameral para endoftalmitis, por ejemplo, profilaxis de endoftalmitis. O sea, a veces esas características tan buenas saberlas para elegir el mejor antibiótico para cada ocasión.
Después, otro antibiótico que actúa a nivel de la pared, por ejemplo, es la vancomicina. La vancomicina es como una molécula grande, grande. Entonces se une a esas cadenitas del peptidoglicano y la enzima que las quiere unir no puede. Entonces también, o sea, no se ensambla bien el peptidoglicano y por lo tanto también se produce la lisis bacteriana. También es bactericida, pero es tóxica. Es de los antibióticos que, precaución, se deja también para situaciones complicadas, pacientes internados, etcétera. A nivel de la membrana, actúan antibióticos como por ejemplo las polimixinas. Las polimixinas son como detergentes. Vamos a limpiar la membrana externa de las bacterias gram negativas. Estas actúan sobre gram negativas. Y bueno, en realidad lo que ocurre es lo siguiente. Están cargadas de iones positivos, son catiónicas. Entonces, ¿dónde se van a unir? Como imancitos, se unen al lípido A, que es negativo. ¡Tuc! Se une. Eso lo desestabiliza la membrana y entonces sustancias del interior de la bacteria empiezan a salir y termina produciéndose la muerte celular, o sea, la muerte de la bacteria. Estas polimixinas también tienen ciertas características que a veces no penetran bien el ojo, por ejemplo, pero se pueden utilizar, por ejemplo, para alguna infección más bien ya superficial, porque son buenas contra quién, por ejemplo, contra una conocida nuestra que es la Pseudomonas aeruginosa, que es una bacteria gram negativa. Las que después, como decía, entonces, a diferencia de los anteriores, que son más bien bactericidas, después tenemos algunos antibióticos ya bacteriostáticos que inhiben la síntesis proteica. Acá vamos a encontrar, por ejemplo, el cloranfenicol. Y también que inhiben la síntesis proteica, tenemos a los aminoglucósidos, como por ejemplo, un ejemplo que viene en gotas es la gentamicina, el cual termina siendo bactericida porque actúa también por otros mecanismos, no solo a nivel de la síntesis proteica. Muchas veces lo que se suele hacer es, por ejemplo, es combinar antibióticos. Por ejemplo, se usa antibióticos como los betalactámicos, que alteran la pared, y antibióticos que actúan en el interior celular. Entonces, como que al estar en la pared mucho más débil, ingresan más fácilmente y mejora su acción en el interior. Es una combinación muy utilizada esta para varios tipos de infecciones, y en este caso lo que estamos haciendo es teniendo un efecto mayor que si los antibióticos se dan por separado. A eso se lo llama sinergismo. Bueno, ¿y cómo responden las bacterias a todo esto? Bueno, las bacterias a todo esto responden con la resistencia. La Organización Mundial de la Salud ya ha dicho que la próxima pandemia justamente va a ser por bacterias multiresistentes. Ahí les puse una pequeña estadística, que es viejita, pero es a modo de ejemplo. Esto fue hecho por el CDC, que es el Centro de Control de Enfermedades Infecciosas de Estados Unidos, y ahí pueden ver la cantidad de muertes que hay, por ejemplo, por HIV, por cáncer de mama, que es también una enfermedad bastante, con bastantes muertes, y por encima de todas ellas están las enfermedades, las muertes por enfermedades e infecciones intrahospitalarias o por bacterias multiresistentes. Esto es porque justamente, ¿qué es lo que pasa? Hemos abusado de los antibióticos. Los antibióticos fueron un gran descubrimiento para la humanidad, nos permitió sobrevivir a enfermedades infecciosas que antes no sobrevivíamos, mejorando la expectativa de la vida, pero ¿qué pasó? Abusamos de esto. Se usan para enfermedades muchas veces virales, gripe, faringitis, que principalmente a veces son virales. No, primero hay que determinar si realmente se requiere usar ese antibiótico y ahí utilizarlo. Se usan, por ejemplo, muchas veces con animales para facilitar que su desarrollo, por ejemplo, en los pollos que crezcan mejor, pues es un factor de crecimiento, algunos antibióticos, y a su vez para que, digamos, que no se me enferme como preventivo. Pero ¿eso qué hace? Genera bacterias multiresistentes que después pasan a las personas. Esto se ha visto mucho, por ejemplo, justamente la ciprofloxacina se ha visto que muchas veces la resistencia ha venido también un poquito por acá. También otra cosa es, como les decía, los antibióticos, el esquema de antibióticos que da el médico es en base a todo lo que estuvimos mencionando, ¿no? A ver, cómo ingresa el antibiótico, dónde llega, cuánto tiene que estar, qué concentración tiene que alcanzar. Todos son factores que se han ido estudiando para una correcta y óptima
uso de ese antibiótico. Si nosotros como pacientes no respetamos ese esquema, o sea, no lo tomamos en el horario que nos dicen, nos salteamos una dosis, igual, ¿qué tenemos esto? El antibiótico menos efectivo, mata a las sensibles, no mata tanto a las resistentes, esas sobreviven, se seleccionan y tenemos la resistencia. Y entonces, y a su vez que las mismas bacterias se empiezan a defender, o sea, empiezan a generar resistencia. Y esto, ¿a qué lleva todo esto? Lleva a que muchas veces tengamos que usar antibióticos, como eso que dijimos que habíamos guardado en el cajoncito por las dudas, porque son tóxicos, que no es las mejores opciones para el paciente. A su vez, como cuesta más tratar a las infecciones, los tiempos hospitalarios se alargan, se pueden agarrar otras infecciones, aumentan los costos hospitalarios, aumenta lo que es la morbimortalidad, o sea, justamente la probabilidad de agarrarse infecciones y la probabilidad de muerte. Todo eso realmente es un problema muy importante en salud. ¿Cómo son las resistencias? Bueno, las resistencias pueden ser natural, justamente natural. Natural es que la tengo per se, es natural mío. Listo. Yo soy esta bacteria y soy resistente a antibiótico, sin haberme expuesto a ese antibiótico. No tiene nada que ver, es propio mío. Mm, Hay bacterias que ya de por sí son resistentes, por ejemplo, a la ampicilina. Ya de por sí tienen un mecanismo de resistencia propio en ellas que las vuelve resistentes. Y eso lo pasan de madres a hijas. Toda esa especie bacteriana es resistente a ese antibiótico, por algo en particular. Después tenemos las resistencias ya adquiridas, son las que empezamos a hacer amiguitas, che, toma vos, dámela a mí. Es cuando justamente los genes de resistencia empiezan a pasar de una especie a la otra por todos esos mecanismos que ya vimos de transferencia horizontal, los plamios, los transposones, etcétera. ¿Y cómo es que son los mecanismos de resistencia? Son súper inteligentes. Las bacterias son unas bichas bárbaras, por decirlo de una manera. Se las ingenian mucho. Vamos a ir viendo algunos ejemplos. Por ejemplo, lo que se llama impermeabilidad. ¿Qué es la impermeabilidad? Bueno, me vuelvo impermeable, que no ingrese. Ese es un poco el concepto, exacto. Los antibióticos muchas veces ingresan a la bacteria por proteínas que son canales, que las bacterias la utilizan en realidad para que ingresen otras cosas, para que ingresen nutrientes, y nosotros lo aprovechamos y le mandamos el antibiótico. Un ejemplo de esto son las que yo les mencioné en la clase donde vimos la estructura de las bacterias gram negativas de la pared, estaban las porinas ahí en la membrana externa. Bueno, esas porinas atraviesa la membrana y el antibiótico ingresa. Bueno, entonces, ¿qué hacen las bacterias? Ah, sí, vos querés que ingresar por acá, por ese canal, yo te lo bloqueo, te pongo una barrera. Las trago. O las saco directamente. Uf, no está más. Entonces, el antibiótico no ingresa. Después tenemos lo que es la expulsión del antibiótico, lo que se llama eflujo. ¿A qué me refiero con esto? Justamente el antibiótico ingresa, pero ellos tienen ciertas bombas que utilizan normalmente para expulsar sus desechos y para ahí expulsan, lanzan todo el antibiótico que ingresó, entonces la concentración adentro no es la adecuada. Inactivación por enzimas. Este es un clásico ejemplo de las, ahí me guarda, beta-lactamasas. Son enzimas que, como su nombre lo indica, clivan los beta-lactámicos, o sea, rompen el anillo beta-lactámico de estos antibióticos, esa estructura particular que tienen ellos, y el antibiótico no es efectivo. Y acá se vino toda una guerra con las bacterias. Ellas hacen una enzima, entonces, ¿qué hacemos nosotros? Ah, sí, me tirás esta enzima, yo agarro, te cambio el antibiótico, te lo modifico un poquito para volverlo, para que no me actúe más. Entonces hace, ah, sí, dicen las bacterias. Ah, yo te contrarresto, te hago doble truco, doble envido. Agarra, entonces le ponen, o sea, generan otra enzima que actúa sobre ese nuevo antibiótico. Y así sucesivamente venimos con eso. También pueden alterar el sitio donde actúa el antibiótico. Recuerden que vimos dónde actúan los betalactámicos, sobre las PPP, Penicillin Binding Protein. Bueno, lo que hacen es lo modifican esa proteína donde se une el antibiótico. Entonces ya el antibiótico no se puede unir y se vuelve resistente. También, miren si son pillas, ¿qué pueden hacer? Ah, si vos te unís a esta partecita de mi cuerpo, entonces generan muchas de esas partecitas que están sueltas. Entonces viene el antibiótico, se une, pero la partecita está suelta, entonces no me hace ningún efecto.
Y así, bueno, podemos seguir mencionando diferentes mecanismos de resistencia, de lo inteligentes que son las bacterias. Y uno muy importante, que no porque esté al final, es menos importante, que es el biofilm. Que ese, bueno, después lo vamos a ver más adelante, hay una clase solo de eso, así que no me voy a detener en esto, simplemente les voy a mencionar que acá lo que pasa es que justamente el antibiótico, las bacterias están como protegidas en ese biofilm, en esa matriz, entonces el antibiótico tiene un menor ingreso, y a su vez acá hay muchas veces, las bacterias hay como ya van a ver como capitas de bacterias y algunas están como así como ya dormidas, entonces como que no están tan activas. Y el antibiótico, entonces, por lo tanto, no actúa tanto. Como le decía, lamentablemente, con el tema de la resistencia es el tema de la producción de antibióticos también. ¿Por qué? Pueden ver en esa gráfica es cuando se han descubierto los antibióticos. Como pueden ver, la mayoría, el grosso, la curva, hace un pico antes de 1970, después baja. Y lo mismo tienen abajo. Miren, antibióticos aprobados por la FDA, cada vez menos. ¿Por qué? Porque lamentablemente a la industria farmacéutica no le reditúa tanto generar antibióticos. Los antibióticos, el desarrollo de una droga lleva mucho costo y los antibióticos, el problema que tienen es que se utilizan por un tiempo muy cortito, o sea, cuando el antibiótico se requiere, que es durante la infección, y la vida útil no es tan larga porque justamente las bacterias empiezan a desarrollar resistencia. Entonces, ese antibiótico o hay que modificarlo o hay que dejarlo en desuso. ¿Cómo podemos nosotros, digamos, tratar de limitar un poco el impacto de esta resistencia? Bueno, por un lado, lo que ya hemos ido mencionando, un uso adecuado de los antibióticos, o sea, que se usen cuando se requieren usar, que se usen en la forma que el médico lo indica, no automedicarse. Todas esas cosas que hay que no solo saberlas uno, sino transmitirle a los pacientes para ir frenando el tema de la resistencia. Controles, o sea, no usar, por ejemplo, antibióticos cuando no hay que usarlos, como el tema de los fines veterinarios, o sea, para incluso, si bien hay leyes, como está bien, hecha la ley, muchas veces hecha la trampa, ¿qué es lo que hacen? Le dan el antibiótico a los animales para como favorecer un poco el crecimiento y antes de exportarlo, porque muchas veces en los países extranjeros hacen control de que los animales no hayan sido tratados con antibióticos, le suspenden el antibiótico, entonces, ¿qué pasa? Claro, en ese momento, cuando se hace la inspección, el animal no tiene antibiótico, pero ya el efecto sobre la flora bacteriana del animal ya está. Y ya tenemos las bacterias resistentes, que pasan a nosotros lamentablemente. Y en los hospitales también lo que se hace es mucho control de justamente de prevenir que no ingresen a los hospitales bacterias multiresistentes. Cuando ingresa un paciente, se le hace una búsqueda justamente de esas bacterias. Si se detectan esas bacterias, se aísla al paciente y se lo trata todo, o sea, se lo atiende, pero digamos, lo que se llama en aislamiento, para que justamente esa bacteria quede contenida y no pase a otros pacientes o a otras partes del hospital. Y también hay un sistema de lo que es vigilancia del uso de antibióticos, como les decía, usarlos cuando hay que usarlos, ir desescalonando, etcétera. A nivel de la óptica, también lo que se está viendo, por ejemplo, es tratar de mejorar la administración de los antibióticos, usar, por ejemplo, nanopartículas, quizás en lentes de contacto u otros medios, y de esa manera lo que tratamos de hacer es justamente que el antibiótico llegue mejor a la zona de infección, donde queremos que llegue, o sea, para que sea efectivo y no se genere resistencia, y a su vez protegerlo de alguna sustancia que pueda haber en la lágrima, etcétera, que pueda afectar la actividad de ese antibiótico. Existen, como decía, distintas vías de administración de los antibióticos. La más utilizada es la de los colirios y ungüentos. Y porque lo que hay que recordar que a veces es bueno para infecciones más bien conjuntivitis o superficiales, pero no tienen tanto ingreso ya a las estructuras más internas del ojo. Ahí necesitamos otras vías o combinar vías muchas veces. Y otro detalle importante en el tema de los colirios, que también es algo para transmitirle a los pacientes, es un correcto uso de aplicación de los colirios. Recordemos que ese colirio se puede contaminar, entonces hay que prevenir eso. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Lavándonos las manos antes de aplicarnos las gotas. Cuando vamos a colocarnos las gotas, que la punta del gotero no toque el ojo, que es donde está la bacteria, donde está la infección. También asumo si hay secreciones, limpiarlas, etcétera. Son distintos pasos que está bueno también transmitírselo a los pacientes para un correcto uso de estos medicamentos.
Existen otras vías, como decía, para tratar de que justamente el antibiótico llegue al sitio donde tiene que actuar, como son las subconjuntivales o la intravítrea, o sea, tratando de justamente que sea, que esté en donde tiene que atacar a la bacteria. Y finalmente, bueno, la vía sistémica, en esto, bueno, recordarles que, ¿qué es lo que ocurre acá? Que el antibiótico va a llegar al ojo a través de la sangre, pero eso va a llevar un tiempo, tiene que absorberse, llegar hasta el ojo, actuar, y muchas veces el pasaje del antibiótico desde la sangre hasta el ojo se ve afectado por justamente las barreras que tiene el ojo para protegerse. Por lo cual muchas veces lo que se hace es o combinar vías, o también esto se utiliza mucho cuando queremos justamente para tratar ya cuando la infección está sobrepasando el ojo y, por ejemplo, causando ya complicaciones sépticas. Bueno, esto todo ha sido por hoy. Espero que la clase haya sido clara. Igual, sí, aunque sea repetitiva, estamos a su disposición para cualquier tipo de consulta.